La desaparición de Cecilia Enriqueta Jubileo. La médica psiquiatra Cecilia Enriqueta Jubileo trabajaba en la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca, en Torres, Buenos Aires, y desapareció en el otoño de 1985 en aquel extraño lugar. En una jornada de frío y niebla, a eso de las 10 de la noche, junto a los médicos de guardia, Cecilia permanecía en uno de los edificios del predio llamado Casa Médica. Aquel sitio servía como un lugar de encuentro entre los médicos hasta que eran requeridos desde algunos de los pabellones de la colonia. Esa noche, la doctora Jubileo recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Tuvo algunas visitas médicas más y finalmente, pasada la medianoche, pidió 3 cigarrillos para acompañar la velada leyendo y se retiró a su habitación. Al otro día no había rastro alguno de la médica. En la mesa de luz solo encontraron sus zapatos. No estaban ni su cartera ni un pequeño bolso que siempre portaba. En el estacionamiento de la clínica todavía estaba su vehículo. 2 días después, Beatriz Ellinger, amiga personal de la doctora Jubileo, hizo la denuncia policial por averiguación de paradero. El director de la institución, Florencio Liceo Sánchez, no denunció la desaparición. Incluso inició a la doctora Jubileo un sumario administrativo por abandono de la guardia. En un punto se habló del pasado de la médica, alegando que su lado político, era militante de izquierda, podría haberle traído algún tipo de problema. La cuestión era que el vehículo de la doctora seguía en la clínica, cosa que hacía pensar que ella nunca salió del predio. Algunas miradas apuntaron a la inmensa ciénaga del lugar donde ya varios pacientes se habrían ahogado. Los investigadores estaban perplejos por cómo se presentaba el caso. Nunca hubo un sospechoso firme y no había rastro alguno de Cecilia. En algún momento de la investigación, los oficiales drenaron la ciénaga, pero no dieron con nada. Los internos fueron meticulosamente interrogados, pero nadie había visto ni siquiera sabía nada. Era como si la doctora hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Este es uno de los grandes misterios de la crónica policial argentina. Cecilia Enriqueta Jubileo probablemente nunca será encontrada. La desaparición de Héctor Varela. En julio de 1990, todos en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco, parecían estar atentos al Mundial de Italia. Podríamos decir que a horas de la siesta, el movimiento en la ciudad era bastante escaso. Esto llevó a que Héctor Varela, padre, no estuviese en casa junto a su esposa Ramona y su bebé de 5 meses en ese momento. El padre de familia se encontraba viendo un partido de fútbol en el centro. Fue en algún punto de esa siesta silenciosa cuando alguien se metió en la casita de los Varela, aprovechando una ausencia de la madre de apenas unos pocos minutos, y se llevó al bebé de 5 meses de su cuna, dando inicio así a la pesadilla. Pareció pasar muy rápido. Quien se encargó de robarse al niño lo hizo justo cuando su madre se fue a lo de una vecina. Llamaba la atención cómo ningún vecino había visto absolutamente nada. La policía tenía una sospechosa. Nunca se supo el nombre, tampoco se supo del todo quién era, pero por la ciudad empezaron a repartir identikits de la posible autora del desalmado robo. Era una muchacha de unos 20 y tantos años y algunos afirmaban que era enfermera. A la misma, ciertos testigos dijeron haberla visto rondando por el domicilio de Ramona, cercana a la hora de la desaparición de Héctor. En el transcurso de la investigación, apareció un dato que, a pesar de ser solo información que surgió en la época y que tal vez tenga poco que ver con el caso en sí, se dio con una inscripción irregular en el registro civil de Napenay, una localidad del interior del Chaco. El registro era de aquel mismo año y días después de la desaparición de Héctor. En el mismo fue anotado un niño al que supuestamente sus padres dieron en adopción. El recién nacido habría sido llevado a Buenos Aires. Algunos piensan que aquel bebé era en realidad Héctor Damián Varela. La policía entonces centró su investigación en enfermeros, médicos y también policías, a quienes muchos acusaban de ser parte de una red de trata de personas. Esto quedaría finalmente en la nada. En 2018 la causa volvió a abrirse con un supuesto dato de que el desaparecido Héctor Varela estaba viviendo con una familia de Buenos Aires. Pero nada más se supo sobre aquello, solo silencio y muchas preguntas. Desaparición de Fernanda Aguirre. A las 4 de la tarde del 25 de julio de 2004, Fernanda Aguirre salió de su casa en dirección al puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio San Benito en la provincia de Entre Ríos. Fernanda, de solo 13 años, jamás llegaría al lugar y daría así comienzo a una de las investigaciones más complicadas sobre la desaparición de una persona en Argentina. Habría un principal sospechoso, un tal Miguel Ángel Lencina, a quien se lo indicaba como posible responsable del secuestro de Fernanda.
Este tipo fue detenido días después del hecho, justo cuando gozaba una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer. Para agregarle más ribetes extraños al caso, el 6 de agosto de ese año, pocos días después de ser detenido, Lencina apareció misteriosamente ahorcado en la celda de la comisaría Quinta de Paraná. Ese mismo año, un matrimonio encuentra una nota en Termas del Río Hondo, Santiago del Estero. La nota decía: soy Fernanda, estoy secuestrada por 2 personas, auxilio. Un perito explicó que encontró características coincidentes con la escritura de la chica. Podría muy bien haber sido Fernanda la que escribió esa nota. Hubo hasta un pedido de rescate en el 2007. Una mujer le decía a la familia Aguirre que si querían ver a su hija con vida, debían entregarle 2.000 pesos. La investigación policial dio con una tal Mirta Chávez, que fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate. Para el 2014 sería puesta en libertad. En tanto, María Inés Cabrol, madre de Fernanda Aguirre, murió en 2010 en una clínica de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal. Moriría sin saber qué pasó con su hija. Hay algunos que todavía tienen esperanza de poder encontrar a Fernanda, pero hay que admitir que la investigación en la actualidad se encuentra en un punto muerto. La desaparición de María Cash. María Cash, de 29 años, vivía en Barracas y un 4 de julio de 2011 decide ponerse rumbo a la provincia de Jujuy, donde iba a encontrarse con Juan Pablo Dumont, un compañero de yoga, quien aparentemente le proporcionaría casa y trabajo. El día que partió, la joven diseñadora fue acompañada a la terminal por su padre, Federico Cash. Ahí se subió un micro de la empresa Mercobús. Debería llegar a Jujuy, pero por algunas circunstancias se bajó antes. Según la familia de María, esta descendió del micro en Rosario de la Frontera porque se sentía incómoda con la gente que viajaba en él. Hizo dedo y retrocedió hasta Santiago del Estero, desde donde se comunicó con Juan Pablo, pidiéndole que le pague un pasaje hasta Jujuy. Juan Pablo Dumont le compró a María Cash un pasaje vía internet, el cual le permitió llegar a esa provincia el miércoles 6 a las 8:30 de la mañana. En ese momento, el celular de la joven estaba sin batería, por lo cual se habría acercado a un local de venta de telefonía para pedir que se lo cargaran. Aún tenía que andar 14 kilómetros hasta dar con la casa de su amigo. Al llamarlo, lo atiende su hermana, que le dice que se tome un remis hasta allá. A partir de aquí, puro misterio y conjeturas. En algún punto de la investigación se supo que Cash se había presentado con su DNI en el Hospital San Bernardo de Salta y pidió que la atendieran, aunque se fue antes de que el médico la revisara. Según los testimonios de personas que la vieron, decían que parecía desorientada, errática, iba y venía sin un destino fijo. En otro momento de la investigación se dice que María, desde un locutorio, llamó al teléfono celular de su madre y le dijo que estaba sin plata, que no se encontraba bien, que estaba angustiada y que tenía ganas de ir para Salta y que no podía hablar más. Allí se cortó la comunicación y se perdió toda pista posible con María. Una señora declara en cierta ocasión a investigadores de la División Trata de Personas de la Policía Salteña que por el centro de Salta, María estaba buscando un lugar de artesanías que tenía un gimnasio en el primer piso. De Cash no hubo más rastros. Todo fue misterio y el caso se tornó imposible. Hay varias teorías sobre lo que pudo pasar con María Cash, pero sigue siendo un gran misterio que abarca desde la trata de blanca hasta incluso una enfermedad mental de María. Todas conjeturas incomprobables. La desaparición de Martita Stutz. Un 19 de noviembre de 1939, en Córdoba, una familia sumida en la más absoluta incertidumbre buscaba una niña desaparecida. Se trataba de Martita Stutz, de 9 años, que ese mismo día, después de ir al colegio, pidió a sus padres una moneda para ir a comprar la revista Villiquen. Nunca más apareció. El kiosquero que la atendió aseguró que la vio cruzar la calle y caminar en dirección a su casa, pero Martita jamás llegó. Mientras todo Córdoba buscaba desesperada a la niña desaparecida, aparecieron todo tipo de personajes que dieron su versión de los hechos, incluso adivinos. Así surge la versión de una prostituta que apuntó contra un tal Antonio Suárez Zavala, un hombre sin antecedentes, casado, padre de 2 hijos, que trabajaba para un laboratorio médico. Esta mujer afirmó que había escuchado que pedía chicas. Hubo versiones que sostenían que él ayudó a que el cuerpo de Martita fuera trasladado a una estancia de Bragado en Buenos Aires. La investigación policial llegó hasta el hogar de otro hombre, José Barrientos, un guarda de tren casado con una curandera que, según los rumores de la época, también practicaba abortos.
En su casa se encontró un colchón con manchas de sangre. Se habló de todo en este caso, de lo que le pudo haber pasado a Martita, dónde estaba su cuerpo y hasta de un horno donde la hicieron desaparecer. Nada comprobable tampoco. Todos los implicados en la causa terminarían absueltos y ante la falta de un cadáver, el crimen fue enfriándose tanto de la prensa como de la justicia. Una desaparición sin explicación.